Seguimos preguntándonos, ¿qué es el tiempo? ¿Es algo que se pueda perder o ganar? Lo más claro sería definirlo, el tiempo personal y humano, como un repertorio de posibilidades reales que desde cada situación cambiante se nos abre. La sustancia del tiempo presenta tres componentes: lo vivido ya, lo que ha sido, las posibilidades de seguir viviendo y el instante inmediato de cada opción para hacer adelante, para seguir adelante en el futuro, y que el tiempo se transforma. Tenemos el presente. Intensamente puede vivirse el pasado como una experiencia adquirida, el futuro como una meta y el presente en cada situación como lo que tenemos realmente delante. La posmodernidad y el antirrenacimiento, y parece que tenemos la impresión de que la posmodernidad no parece inocente, tenemos muchos problemas en esta época. El mundo no se mueve solo y hay extensas redes políticas y económicas que diseñan la marcha de las cosas y las costumbres a medio y largo plazo. Y a veces estas estrategias pueden ser mecanismos muy inteligentes, pero con metas remotas, completamente destructivas y dementes. La historia en adelante no va a transcurrir a golpe de alianzas políticas de estados ni de imperios. Por cierto, hay imperios, pero no son visibles, sino a golpes de manipulación psicológica, de manipulación genética y, desde luego, financiera. Va a haber un problema en el futuro ya inmediato. Habrá guerras secretas por la hegemonía, pero no mediante armamento nuclear o convencional, sino por técnicas de mercado, divisas, monopolios, productos transgénicos, modificación de conducta y educativa, manipulación de ADN, modificación de organismos y de herencias étnicas, y podría llegarse a crear robots, que ya los hay, ya existen, que desplazan a los seres humanos trabajando 24 horas al día sin descanso. El dominio de la informática, la producción de impresoras 3D que desplazarán en un futuro bien próximo la mano de obra industrial, y por supuesto las divisas y monopolios de los productos transgénicos. Y ya en plan de ciencia ficción, pero que no es tal ciencia ficción, se podría llegar a crear personalidades superinteligentes, a la vez crearían masas de estúpidos gobernables, sumisos, y que sería justo exactamente lo contrario que lo prometido por la Ilustración. El hombre no va a ser feliz entonces por su racionalidad despierta, sino por su acontecimiento adormecido por lo que acabamos de exponer y por la manipulación mediática. Y así degeneran los ideales políticos, lo mismo que la prometida liberación del siglo XX degeneró en dictaduras. El tiempo hay que aprovecharlo y debe hacer crecer la personalidad, y en este llegar a ser, la persona, el ser, tenemos tres procesos. La realimentación del ser por el hacer. El ser implica posibilidades de ser más o de otra manera, posibilidades que se van reduciendo a medida que pasa el tiempo si no se aprovecha. Segundo, la creación de un entorno de expectativas a nuestro alrededor que motiven nuestros deseos de actuar. Y tercero, la sensación de estar comprometido en algo concreto y por lo tanto que se obliga a seguir una línea que los estoicos denominaban constancia, congruencia, y que no cabe duda que la inconstancia, por no ser congruente con los principios o los medios que pongamos, nos puede producir decepción. Así podemos ver que todo el tiempo pasado de una vida no ha de ser perdido, y tenemos que procurar incrementar el ser. La externalidad operativa pertenece a la esfera del mal, no del bien, puesto que nadie tiene derecho a ser servido de bienes ajenos, sino que tiene que dar una contraprestación proporcional en su existencia. Pero hay que ser siempre uno mismo. Ser uno mismo es ser lo que se ha de ser. Es el modo de no haber perdido el tiempo, que luego vamos a desear recuperar. Y esto parece un tópico o es una dialéctica. Se ha dicho tantas veces que lo hemos oído hasta la saciedad, eso de ser uno mismo. Y estaremos todos cansados de oír esa frase. Pero nadie la acabamos de entender.
Y si alguien me pregunta, ¿cómo se es libre y auténtico? Pues viviendo desde sí mismo. Hay que ser uno mismo, no falsificado. Y nos va mucho en todo ello, y hasta poder hacer el bien. A lo mejor lo entendemos mejor con negaciones. Ser uno mismo y actuar desde uno mismo es en principio ser no otro, no ajeno, no inducido en sus motivaciones, no convencional, no colectivo, no alienado y no incorrecto. No ser uno mismo es quien presenta el siguiente cuadro, paradoja de la síndrome de la normalidad, porque se puede padecer neurosis de vulgaridad al mismo tiempo que se padece neurosis o también que se pueda producir neurosis de angustia. Y así el síndrome de vulgaridad que define Luis Sencillo sería perfiles de personalidad imitados, motivaciones inducidas, palabras tópicas, ideas prestadas, no asimiladas ni comprendidas, valores blandos de moda y aparentes sentimientos maquillados, insinceros e imitados de modelos convencionales y consagrados por la moda o por la vigencia. Las grandes decisiones han de proceder del núcleo radical personal, de modo que la persona entera se ponga a sí mismo y lo que hace, dispuesta a disentir y hasta a transgredir lo convencional y lo falso y, en definitiva, alienante. El pasado siglo XX, el gran escándalo ha sido que quienes pusieron en circulación la noción de alienante y de alienación fueron quienes más alienaron a la sociedad al hacerse con el poder y no permitir la menor libertad ni siquiera de desplazamiento y no digamos de conciencia. El defecto de quienes pretenden ser ellos mismos es que ponen más énfasis en parecerlo y en hacerse notar que en serlo de veras, lo cual es otra forma de alienación. Ser lo mismo es ponerse a ser y actuar de veras desde la propia verdad, de entregar algo propio de lo que se hace, sacar de sí lo hondo que se es y se tiene. Quien así se acostumbra a actuar y vivir no puede ser mala persona, y aun cuando haga el mal, lo hace desde su bien y no para su bien egoísta. El mal actuar es lo falso y procede del lado ficticio y pretencioso, de nuestro lado ficticio y pretencioso, y cuando vivimos desde una mentira o una mentira ética o un cinismo ético. Ser uno mismo genera productividad en cosas sustanciosas y sustantivas, no triviales y aparentes. Quien es desde sí mismo actúa en consecuencia, produce, se compromete, ama, se compadece, asume, da, se hace y agota su acción productiva y todo con gusto y sin esfuerzo. Quien tiene mala suerte, esto es un caso especial que no puede dejarse ir tan espontáneamente, tiene que calcular sin timidez y sin miedo dónde apunta su vida inconsciente, porque hay personas que le pasa de todo y pueden ser casos temibles en los que su vida inconsciente es su peor enemigo y siempre conspira sin poderse darse cuenta al afectado contra sus oportunidades y contra el logro de los mejores planes y propósitos, y esto es bastante frecuente. En tal caso, esas personas tienen que filtrar mucho sus ocurrencias, sus inclinaciones y los movimientos y no fiarse demasiado de la espontaneidad. ¿Y por qué hacemos mal en el mundo? Muy sencillo. De una parte, porque tenemos pulsiones ignoradas que nos ciegan y nos predeterminan a ver las cosas de modo no objetivo. Y dos, porque rara vez tenemos intenciones de un bien objetivo y puramente altruista. Como todos saben, en todo comportamiento productivo se combina intención, motivación, proyecto y ejecución. No se actúa por sí, sino en virtud de alguna necesidad o de algún deseo de cambio o de incremento de la realidad del mundo. Por ejemplo, desear tener un hijo, aunque no resulte placentero, sino oneroso por las cargas hipotéticas que se puedan tener un hijo. Entonces podría pensarse que el gusto y el deseo son lo mismo, y no lo son. El gusto impele la necesidad por sí mismo por la intención de gratificarse. En cambio, el deseo se produce para obedecer un deber. No me gratifica la acción, pero lo emprendo porque se siente uno obligado a que las cosas cambien.
Entonces, existir en el mundo sería contribuir solidariamente a producirlo. Por tanto, no se puede existir, y esto lo repite mucho el profesor Sencillo, no se puede existir solo disfrutando. Porque eso es un ideal que la mayoría puede pensar, pero que es completamente utópico. Se pierde totalmente el tiempo. Y el tiempo ya luego no se puede recuperar. Y no parece muy moral tampoco querer disfrutar siempre, o peor aún, cuando es a costa de la sumisión de otros o la explotación de una clase por otra. El egoísmo, la ambición y el hedonismo, cuando dominan en una sociedad, en una clase administrativa y gestora, unida a la falta de honradez, es lo que provoca la decadencia y el nivel de calidad de la vida pública. El mal es lo que no hay que hacer, pues aumenta innecesariamente el dolor en el mundo y puede corromperse todo por reacción en cadena que genera el mal.